Borges siempre fue bilingüe. Comenzó a balbucear en inglés cuando ni siquiera podía sospechar que el castellano sería el idioma con el que iba a trascender a casi todas las lenguas del planeta. Gracias a su abuela paterna, Frances Ann Haslam Arnett, en cuya casa pequeña y modesta de la calle Tucumán nació y vivió sus primeros años, Georgie aprendió a comunicarse fluidamente en inglés. Luego, ya en la vivienda de Palermo, en el sórdido arrabal porteño, según sus propias palabras, la vasta biblioteca paterna fue el refugio donde abrevó del mundo literario que lo acompañaría de por vida. La primera novela que leí completa fue Huckleberry Finn, cuenta en la autobiografía que dictó a Thomas Di Giovanni para The New Yorker, publicada en 1970. Le siguieron autores como Wells, Poe, Dickens, Lewis Carroll, los hermanos Grimm y muchos otros. La versión de Las Mil y una Noches realizada por Richard Burton y El Quijote de Cervantes. Todos los libros que acabo de mencionar los leí en inglés, aclara Borges en el texto citado, añadiendo que, cuando más tarde leí Don Quijote en versión original, me pareció una mala traducción. Su dominio del idioma de Shakespeare era completo, lo que le permitió debutar como traductor muy tempranamente, con una de las obras que más lo impresionó en su niñez. A los 9 años tradujo al castellano el relato El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que su padre haría publicar en el periódico El País. Incluido en el volumen The Happy Prince and Other Tales de 1888, el cuento sentimental y moralizador narra la historia de un príncipe que se sacrifica para ayudar a los más necesitados. Como la traducción estaba firmada simplemente Jorge Borges, la gente supuso que era obra de mi padre, comentará más tarde. Aquel niño no podía saber que las traducciones serían para el Borges adulto una fuente de recursos que al mismo tiempo presentaría una nueva manera de realizarlas, un nuevo estilo para traducir. Esto nos lleva a uno de los debates más interesantes sobre el conjunto de la obra borgiana, que perdura hasta nuestros días. En principio, la veracidad o no de las traducciones que se le atribuyen, y en segundo lugar, de ser ciertas, la relativa fidelidad que prestó a los originales, mejorándolas al llevarlas a nuestra lengua. La popular expresión italiana traduttore traditore, que literalmente se traduce como traductor traidor, hace referencia a la infidelidad implícita en el acto de llevar una obra a otra lengua. Humberto Eco asegura que al traducir no se dice lo mismo que el original, sino casi lo mismo. Y en ese casi está la clave del oficio que Borges hizo tan elástico como otros no se atrevieron. Pero el autor argentino descreía de la citada locución italiana, calificándola como juicio condenatorio propio de vulgares opinadores afines al retruécano, según un texto de 1926 que reproducimos al final de este informe. En cuanto a mí, creo en las buenas traducciones de obras literarias, de las didácticas o especulativas ni hablemos, y opino que hasta los versos son traducibles, decía en ese artículo. Y explicaba a Borges que hay dos clases de traducciones. Una practica la literalidad, la otra la perífrasis. La primera corresponde a las mentalidades románticas, la segunda a las clásicas, sostenía. Clásico como pocos en pleno siglo XX, su labor como traductor parece haberse asentado en la perífrasis a la hora de traer al castellano obras de la más diversa índole. Práctica borgiana que algún crítico calificó como infidelidad creativa. Los especialistas y escritores que han leído las traducciones de Borges y esas mismas obras en su idioma original aseguran que el argentino fue incluso mucho más lejos. Se dice que no solo tradujo, en caso de haberlo hecho, sino que corrigió las obras que se le encargaron, especialmente durante su largo vínculo con la revista Sur y con Editorial Losada. Cuenta Borges en la ya citada autobiografía que Rafael Cansino Sassens hizo la primera versión española de Las Mil y una Noches, que es muy libre comparada con la de Burton o la de Lane.
e inmediatamente destaca sobre esa versión libre del español que, su lectura es, en mi opinión, más agradable que la realizada por su admirado Burton, y posiblemente que el original. En efecto, para Borges había malas traducciones, incluido el original español del Quijote con relación a su versión en inglés, y buenas traducciones, o al menos más agradables sin ser necesariamente fieles, como la de Cansino Sassens de Las Mil y una Noches. Ese parece haber sido el principio que lo guió durante su carrera en el oficio de traductor, fuera él mismo o su madre, indistintamente, quien llevara a cabo el encargo. Lo evidente, por otro lado, es que Jorge Luis y Leonor formaron un equipo durante décadas, principalmente debido a la ceguera progresiva del autor de ficciones, cuya colaboración alcanzó también la narrativa del consagrado escritor. Para comenzar a hablar de ciertas imposturas borgianas en lo que hace al tema que toca este informe, digamos que la Metamorfosis de Franz Kafka apareció por primera vez en la edición de octubre de 1915 de la revista expresionista alemana Los Papeles Blancos, y la primera traducción al castellano 10 años después, en los números 24 y 25 de la Revista de Occidente, publicación fundada y dirigida por José Ortega y Gasset, que no atribuyó a nadie en particular la autoría de esa traslación. Y en forma de libro, los cuentos del autor checo fueron reunidos en 1938 por Losada, en un volumen de 190 páginas que inauguró su colección La pajarita de papel, dirigida por Guillermo de Torre, cuñado de Borges. Ese volumen incluía la siguiente leyenda: traducción directa del alemán y prólogo de Jorge Luis Borges. Del prólogo no caben dudas, pero sobre la susodicha traducción directa del alemán pesan más que sospechas. A nadie en Buenos Aires pareció importar que la traducción rebosara de españolismos, ni que fuera exactamente igual, palabra por palabra, a la publicada más de una década antes por la Revista de Occidente. En una carta dirigida a Victoria Ocampo a principios de la década de 1940, Borges ratifica como propia esa traducción y mucho más tarde, en el diario El País de España del 3 de julio de 1983, lo subraya. Yo traduje el libro de cuentos cuyo primer título es La Transformación, y nunca supe por qué a todos les dio por ponerle La Metamorfosis. Sin embargo, en el libro 7 conversaciones con Jorge Luis Borges de 1974, Fernando Sorrentino le hace reconocer al escritor: yo no soy el autor de la traducción de ese texto. Esa traducción ha de ser de algún traductor español. Lo que yo sí traduje fueron los otros cuentos de Kafka que están en el mismo volumen publicado por Editorial Losada, asegura, señalando que, para simplificar, se prefirió atribuirme a mí la traducción de todo el volumen. Pero para la reedición posterior del citado libro de entrevistas, Sorrentino ya sabe que los otros cuentos de Kafka, como sugiere Borges, tampoco fueron traducidos por él. Antes de que terminara el siglo XX, era conocida esta impostura borgiana, pero en años recientes, Losada siguió reeditando el libro de Kafka, atribuyendo a Borges la traslación del alemán. En las décadas siguientes y sobre todo por encargo de Editorial Sur, donde el escritor era miembro del Consejo de Redacción, siguió traduciendo importantes obras de la literatura universal. En ese catálogo oficial aparece Las Palmeras Salvajes, de William Faulkner, novela clave para la literatura latinoamericana, particularmente para el realismo mágico y el posterior boom. En efecto, García Márquez reconoció a esa obra, a la que por primera vez tuvo acceso a través de la traducción de Borges, como decisiva para su novelística, tanto como otros de la misma generación de autores estadounidenses. Faulkner es un escritor que ha tenido una gran influencia en mi espíritu, dijo el Gabo en entrevista que concedió al Paris Review. Por su parte, Vargas Llosa también confesó que en la obra de Faulkner descubrió la riqueza de la literatura. Faulkner fue el primer escritor que leí con una hoja de papel y un bolígrafo, afirmó en 2004.
Borges tradujo Orlando para Editorial Sur, aparecida en 1937, que dio a conocer a su autora en el mundo de habla hispana y perduró durante más de medio siglo como la única en circulación. Los especialistas aseguran que a pesar de mantenerse fiel a la historia original, Borges mejoró su estilo gracias al cuidadoso manejo que hizo del castellano. Para Rodríguez Monegal, esta traducción abrió las compuertas para que los autores latinoamericanos abordaran sin culpa y sin miedo la narrativa fantástica. García Márquez consideraba Orlando, a la que también llegó por intermediación borgiana, como una novela capital para el desarrollo de su propia obra. Por ejemplo, y con relación al monólogo interior, el colombiano afirmó que después de Joyce, descubrió esa técnica también en Virginia Woolf, y de hecho, me gusta más cómo la maneja ella que el propio Joyce. Victoria Ocampo encargó a Borges la traducción del ensayo Un cuarto propio, también de Woolf, y de Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Y como hizo con obras de Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Henry Michaud y Kafka, vemos a Borges desarrollar sus propias estrategias como escritor al mejorar y enriquecer los originales, afirma la traductora Susan G. Levine. Pero con el correr de los años y cuando ya era toda una celebridad literaria, el propio escritor echó a correr una versión desconcertante, que, en realidad, su trabajo como traductor había sido realizado por Leonor Acevedo Suárez. La madre de Borges era políglota, con dominio del inglés y manejo de otras lenguas escritas, como el francés y el portugués, y durante muchos años ejerció como traductora profesional. Tradujo libros como La mujer que huyó a caballo, de D.H. Lawrence, El mandarín, de Esa de Queiroz, En la bahía, de Catherine Mansfield, y La comedia humana, de William Saroyan. Y mucho después de su aparición, Borges confesaba públicamente que su traducción de Las palmeras salvajes, de Faulkner, también correspondía a Leonor, y que él la firmó tras echarle una mirada. En la autobiografía publicada por la revista The New Yorker en 1970, Borges confiesa: mi madre hizo también algunas de las traducciones de Melville, Virginia Woolf y Faulkner que se me atribuyen. Y en sus diálogos con Osvaldo Ferrari va más allá. ¿Por qué no confesar que ella tradujo y que yo revisé después, y casi no modifiqué nada, la novela Las palmeras salvajes de Faulkner? De ser cierta esta confesión y no una mera cortesía para con su progenitora, de la carrera de Borges como traductor no quedaría nada o casi nada, sino otra de sus grandes y literarias imposturas. Para terminar, reproducimos en texto y audio el artículo Las dos maneras de traducir, que Borges publicó en el diario La Prensa del 1 de agosto de 1926. Que lo disfrutes. Y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias. Las dos maneras de traducir, por Jorge Luis Borges. Suele presuponerse que cualquier texto original es incorregible de puro bueno, y que los traductores son unos chapuceros irreparables, padres del frangollo y de la mentira. Se les infiere la sentencia italiana de traduttore traditore, y ese chiste basta para condenarlos. Yo sospecho que la observación directa no es asesora en ese juicio condenatorio. Aquí me ha salido una especie de alegoría legal, pero sin querer, y que los opinadores menudean esa sentencia por otras causas. Primero, por su fácil memorabilidad. Segundo, porque los pensamientos o pseudopensamientos dichos en forma de retruécano parecen prefigurados y como recomendados por el idioma. Tercero, por la confortativa costumbre de alacranear. Cuarto, por la tentación de ponerse un poco de ingenio. En cuanto a mí, creo en las buenas traducciones de obras literarias. De las didácticas o especulativas, ni hablemos, y opino que hasta los versos son traducibles. El venezolano Pérez Bonalde, con su traducción ejemplar de El Cuervo de Poe, nos ministra una prueba de ello. Alguien objetará que la versión de Pérez Bonalde, por fidedigna y grata que sea,
nunca será para nosotros lo que su original inglés es para los norteamericanos. La objeción es difícil de levantar. También los versos de Evaristo Carriego parecerán más pobres al ser escuchados por un chileno que al ser escuchados por mí, que les maliciaré las tardecitas orilleras, los tipos y hasta pormenores de paisaje no registrados en ellos, pero latentes. Un corralón, una higuera detrás de una pared rosada, una fogata de San Juan en un hueco. Es decir, a un forastero no le parecerán más pobres, serán más pobres. Su caudal representativo será menor. Las dificultades de traducir son múltiples. Ya el universalmente atareado Novalis, Verke, página 207, parte tercera de la edición de Friedemann, señaló que cada palabra tiene una significación peculiar, otras connotativas y otras enteramente arbitrarias. En prosa, la significación corriente es la valedera y el encuentro de su equivalencia suele ser fácil. En verso, mayormente durante las épocas llamadas de decadencia, o sea de haraganería literaria y de mera recordación, el caso es distinto. Allí el sentido de una palabra no es lo que vale, sino su ambiente, su connotación, su ademán. Las palabras se hacen incantaciones y la poesía quiere ser magia. Tiene sus redondeles mágicos y sus conjuros, no siempre de curso legal fuera del país. La palabra luna, que para nosotros ya es una invitación de poesía, es desagradable entre los bosquimanos, que la consideran poderosa y de mala entraña, y no se atreven a mirarla cuando campean. De la palabra gaucho, tan privilegiada en estas repúblicas por nuestro criollismo, un judío me confesó que la encontraba realmente cómica, y que su conchavo solo sería aguantable en un verso que se viese obligado a rimar con caucho. La palabra súbdito, esta observación pertenece a Arturo Costa Álvarez, es decente en España y denigrante en América. Los epítetos gentil, azulino, regio, filial eran de eficacia poética hace 20 años, y ahora ya no funcionan y solo sobreviven algunos en los poetas de San José de Flores o Banfield. Es cosa averiguada que cada generación literaria tiene sus palabras predilectas, palabras con gualicho, palabras que encajonan inmensidad y cuyo empleo, al escribir, es un grandioso alivio para las imaginaciones chambonas. Enseguida se gastan y el escritor que las ha frecuentado mucho, el hombre avanzado, el muy contemporáneo, el moderno, corre el albur de pasar después por un simulador o un maniático. Eso suele convenirle. Toda perfección, hasta la perfección del mal gusto, puede ubicar a un hombre en la fama. Ser cursi mortalmente es una manera de sobrevivir como las demás. Hay obras llanísimas de leer que para traducir son difíciles. Aquí va una estrofa del Martín Fierro, quizás la que más me gusta de todas, por hablar de felicidad. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista, solo veía hacienda y cielo. La dificultad estriba en la palabra consuelo. El diccionario de argentinismos no la considera ni falta que hace. He oído decir que ese consuelo es algunos pesos. A mí no me convence. Ha de ser alguna muchacha, más bien. Universalmente, supongo que hay dos clases de traducciones. Una practica la literalidad, la otra la perífrasis. La primera corresponde a las mentalidades románticas, la segunda a las clásicas. Quiero razonar esta afirmación para disminuirle su aire de paradoja. A las mentalidades clásicas les interesará siempre la obra de arte y nunca el artista. Creerán en la perfección absoluta y la buscarán. Desdeñarán los localismos, las rarezas, las contingencias. ¿No ha de ser la poesía una hermosura semejante a la luna, eterna, desapasionada, imparcial? La metáfora, por ejemplo, no es considerada por el clasicismo ni como énfasis ni como una visión personal, sino como una obtención de verdad poética que, una vez agenciada, puede y debe ser aprovechada por todos. Cada literatura posee un repertorio de esas verdades, y el traductor sabrá aprovecharlo y verter su original no solo a las palabras, sino a la sintaxis y a las usuales metáforas de su idioma. Ese procedimiento nos parece sacrílego y a veces lo es. Nuestra condenación, sin embargo, peca de optimismo, pues la mayoría de las metáforas ya no son representaciones, son maquinales. Nadie, al escuchar el adverbio espiritualmente,
piensa en el aliento, soplo o espíritu. Nadie ve diferencia alguna, ni siquiera de énfasis, entre las locuciones muy pobre y pobre como las arañas. Inversamente, los románticos no solicitan jamás la obra de arte, solicitan al hombre, y el hombre, ya se sabe, no es intemporal ni arquetípico, es Diego Fulano, no Juan Mengano, es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una ascendencia, de un hacer algo, de un no hacer nada, de un presente, de un pasado, de un porvenir y hasta de una muerte que es suya. Cuidado con torcerle una sola palabra de las que dejó escritas. Esa reverencia del yo, de la irreemplazable diferenciación humana que es cualquier yo, justifica la literalidad de las traducciones. Además, lo lejano, lo forastero, es siempre belleza. Novalis ha enunciado con claridad ese sentimiento romántico. La filosofía lejana resuena como poesía. Todo se vuelve poético en la distancia. Montes lejanos, hombres lejanos, acontecimientos lejanos y lo demás. De eso deriva lo esencialmente poético de nuestra naturaleza. Poesía de la noche y de la penumbra. Verke 3.203. Gustación de la lejanía. Viaje casero por el tiempo y por el espacio. Vestuario de destinos ajenos. No son prometidos por las traslaciones literarias de obras antiguas. Promesa que suele quedarse en el prólogo. El enunciado propósito de veracidad hace del traductor un falsario, pues éste, para mantener la extrañez de lo que traduce, se ve obligado a espesar el color local, a encrudecer las crudezas, a empalagar con las dulzuras y a enfatizarlo todo hasta la mentira. En cuanto a las repetidas versiones de libros famosos, que han fatigado y siguen fatigando las prensas, sospecho que su finalidad verdadera es jugar a las variantes y nada más. A veces el traductor aprovecha los descuidos o los idiotismos del texto para verle comparaciones. Este juego bien podría hacerse dentro de una misma literatura. ¿A qué pasar de un idioma a otro? Es sabido que el Martín Fierro empieza con estas rituales palabras. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Traduzcamos con prolija literalidad. En el mismo lugar donde me encuentro, estoy empezando a cantar con guitarra y con altisonante perífrasis. Aquí, en la fraternidad de mi guitarra, empiezo a cantar y armemos luego una documentada polémica para averiguar cuál de las dos versiones es peor. La primera, tan ridícula y cachacienta, es casi literal.